Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estamos felices y contentos de estar con ustedes a través de estas plataformas una vez más. La semana pasada comenzamos esta miniserie de Navidad con una pregunta sobre quién necesita la Navidad. Y en estos mensajes de este mes vamos a tratar de contestar esa pregunta: ¿quién necesita la Navidad? La palabra Navidad realmente significa, lo que significa es nacimiento. ¿Quién necesita el nacimiento de Jesús? O sea, que Dios se hiciera carne. ¿Quién lo necesita? La semana pasada hablamos de que el mundo lo necesita. Después de todo el caos social, político, religioso, el mundo en realidad necesita la Navidad. Durante 2090 años antes de Cristo, Dios habló con Abraham, y le dio esta promesa. Y es importante entender de que pasaron esos 2000 años y aún 2000 años después sabemos que las personas, el mundo en sí necesita la Navidad. Dios tenía que poner algo en la plataforma. Tenía que organizar algo donde él pudiera manifestar su amor, su justicia, su misericordia, su compasión. Todo eso tenía que establecer una plataforma donde él podía manifestar al mundo. El mundo que necesita una ilustración y necesitaba verlo para creerlo. La semana pasada mencionábamos que los acontecimientos de la Navidad son poco creíbles desde la perspectiva del ser humano. Primero, por los personajes que envuelven esa historia narrada y documentada antes de Cristo. Personajes con vidas dudosas, pero que Dios los usó y que aún a pesar de la imperfección en el caso de Abraham, de Jacob, de Moisés y todos esos que vinieron antes de Cristo, aún a pesar de eso, Dios estaba obrando y fueron personas que Dios usó para llevar a cabo ese plan de redención. Entonces, los acontecimientos, como dijimos, son bastante complicados de creer. Pero es una historia realmente notable por todo eso que acabo de mencionar, por el trasfondo de la historia de la promesa de la bendición. Yo mencioné la semana pasada que los evangelistas, por ejemplo, dijimos que no comienza con con Mateo, Lucas, ni la Navidad no comienza ni con María ni con José. No, comienza con Abraham y con Sara. Por lo menos de la genealogía que presenta Lucas, que viene de José hacia Abraham. Ahora, esto es importante entenderlo, que incluso Dios también necesitó la Navidad. Dios también la necesitó. El Padre la necesitó también. Entonces, la historia, como dijimos, comienza en Génesis y el mundo sería bendecido. Esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham, que el mundo sería bendecido a través de él y que él iba a ser padre de muchas naciones, etcétera, etcétera. Eso no se miraba palpablemente en esas generaciones antes de Jesucristo.
Pero resulta que Dios también necesitó la Navidad. Ahora, Dios fue claro con Abraham y con los otros que lo precedieron a él, o los que siguieron a él, de que él no iba a ver esta promesa cumplida. Él no iba a ver la promesa que le hizo a él cuando lo sacó de Harán, de la tierra de sus padres. Incluso dice la Biblia que todo esto, en Hebreos habla de que ellos incluso miraban así como a través de algo empañoso, no podían ver claramente, pero fueron las personas que Dios usó para que llegara hasta el punto de ver la promesa que se le hizo a Abraham, la vimos cumplida en Jesucristo. Y entonces Dios fue claro con eso y se tomó al Señor, fueron necesarios más de 2000 años para que esto pudiera pasar. No sé si alguna vez como padre usted ha pensado, si sus hijos supieran cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus, incluso la perspectiva que usted tiene de ellos. ¿Usted cree que si solamente eso fuera suficiente para que sus hijos le creyeran a usted? Si usted le dijera solamente esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, etcétera, etcétera, ¿le confiarían a usted? Dios, nuestro Padre Celestial, sintió lo mismo. Él sintió lo mismo. ¿Cómo haría, por ejemplo, cómo haría correr la voz de esa promesa que se le había hecho a Abraham, de que iba a ver y venir el Mesías y que iba a nacer y a morir por los pecadores? Entonces, Dios necesitó esa plataforma 2000 años y ¿cómo hizo correr? ¿Cómo hacer entender también a la gente? ¿Cómo hacerle entender a la gente cómo comunica Dios su amor por nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo puede comunicar al mundo y a nosotros acerca de esa promesa, de esa Navidad, de ese nacimiento? ¿Cómo? Es una de las preguntas que hay que hacer. Pablo, un fariseo que fue criado con una expectativa mesiánica probablemente un poquito diferente, tuvo este momento de, ¿qué pasó? Aquí está lo extraordinario de la Navidad. Y en el libro de Gálatas, que uno de los versículos que usamos la semana pasada, del capítulo 4, versículo 4 y 5, Pablo decía estas frases: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, cuando se cumplió, ya había un imperio, había había un montón con su propio, por ejemplo, habían puertos, había sido romanizada ya la sociedad, había una humanidad más civilizada y romanizada, porque Roma estaba en control de esto. Había un templo fallido también, un templo fallido donde el dinero venció la misericordia, donde la limpieza venció la compasión, donde Dios no fue valorado y tampoco fueron valorados aquellos a quienes Dios valoraba, que eran los seres humanos, los pecadores. Era un imperio construido sobre la violencia. En realidad, un templo sostenido a través de los años, a través de la corrupción. Ese era el ambiente. Ese era el ambiente del tiempo establecido. Cuando se llegó el tiempo de Dios, así se veía la sociedad del tiempo que se cumplió. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Se pregunta uno. ¿Por qué Dios en un cuerpo?
¿Por qué Dios en un cuerpo? ¿Por qué no envió un mensajero nada más? ¿Cree que alguien le hubiera creído? Si hubiera mandado solamente un mensajero a decir acerca de la salvación. Pero dice que cuando se cumplió, ¿verdad?, el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Nacido de mujer y nacido también bajo la ley. Bajo los rudimentos de la ley. ¿Por qué Dios en el cuerpo de un bebé? Esa es una de las preguntas que uno puede hacerse. ¿Por qué Dios en el cuerpo de un bebé? ¿Por qué presentarse con nosotros como uno de nosotros? Que era responsable ante la ley. Él fue responsable y sumiso incluso ante todas esas leyes en las cuales él nació. Y uno me pregunta, ¿por qué? Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿A qué? ¿A qué vino entonces? ¿Por qué Dios necesitaba enviar a Jesús? ¿Por qué Dios necesitaba la Navidad? ¿Por qué? Entonces, era para hacer que las leyes, los profetas, los jueces, las advertencias, el exilio, era el castigo, incluso los textos sagrados no pudieron hacer. Todo esto que acabo de mencionar, ni el exilio, ni los castigos, ni las advertencias, ni incluso el texto sagrado que estaba ya plasmado en papiro o en piedra, en lo que sea, aún eso no podían dar una demostración genuina y real de Dios entre nosotros. Entonces Jesús vino para hacer eso que ni nada de esto pudo hacer. Entonces, tenía que ser algo personal, que allane el camino para algo relacional. Tenía que hacer algo personal. Entonces, porque Dios es personal. Entonces, es redimir a los que, dice, versículo 5 dice, para redimir a los que están bajo la ley, para que recibamos la adopción como hijos. Ahí expresa el propósito de por qué Dios necesitaba la Navidad, o sea, que Cristo viniera, su Hijo unigénito, naciera y se hiciera carne, Dios mismo, para redimirlos, para eliminar los obstáculos y problemas de comunión con Dios y allanar el camino para que usted y yo podamos establecer una nueva y una buena relación con el Señor. Hablamos de demostración, una demostración de su amor y de su grandeza. Es más, usted sabe bien, hay un dicho por ahí que una acción habla más que 1000 palabras. Es importante entender eso. Las acciones hablan más que las palabras. E incluso las palabras de unas páginas sagradas, incluso de la misma Biblia. Imagínense que tenemos el texto que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense que tenemos ese texto. Pero el objeto de ese texto no está. No vimos una acción. Hoy nosotros lo creemos que de tal manera nos amó porque Él lo sabemos que Él murió en la cruz por nosotros. Por eso es que decimos, de tal manera Él nos amó. Entonces, muchas veces las acciones hablan más que las palabras. Por eso es que Dios necesitó una demostración de ese amor. Tenía que ser una manifestación y que tenía que ser documentada para el beneficio de nosotros. Pablo en Romanos decía, 5:8 decía, pero Dios muestra, me encanta esa palabra, pero Dios demuestra su propio amor por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Pablo dice que Dios nos muestra, Dios donde muestra. Los profetas,
lo insinuaron, los textos sagrados, por ejemplo, lo presagiaron. Jesús, en Jesús, Dios lo demostró y lo documentó. Documentó eso y lo demostró con Jesucristo, de que Él iba a redimir al mundo, de que Él amaba al mundo, de que Él era justicia, de que Él era compasión. Cristo es el que vino a revelar tal como el Padre es y el propósito del Padre. Y por eso Pablo decía, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús fue la demostración de cuánto Él era por nosotros. De cuánto Él era por nosotros. Demostración. Demostró que estaba con nosotros antes que nosotros decidiéramos estar con Él. Él demostró eso y vino y vivió entre nosotros. Decía Pablo, vivió entre los seres humanos. Mencioné el domingo pasado que la encarnación de Jesús es su primera humillación que Él tuvo. Pero ¿por qué morir? ¿Por qué una manifestación tan violenta y pública también? ¿Por qué morir? Alguien decía, demostró, porque Jesús no podía simplemente declarar a todas las personas y decir, hey, señores y señoras, el Padre dice que ustedes están perdonados. Atención a todos. El Papá Dios dice que tus pecados son borrados, son perdonados. ¿Quién le hubiera creído? ¿Quién le hubiera creído? ¿Quién puede decir eso? Es más importante aún, Dios es el autor de la vida. Él es el autor de la vida, ya sea que lo hizo en 6 días literales o en 4 millones de años, no importa. Él es el autor de la vida y la deshonra la fuente de la vida. Una expresión de ingratitud merece la pérdida de la vida. Porque estamos deshonrando al autor de la vida. Y una deshonra al autor de la vida es una gran ingratitud y merece obviamente la pérdida de la vida. O la muerte, pues. Le debemos a Dios nuestra vida, perdimos nuestro derecho a la vida debido a nuestro desprecio por la vida. Él nos dio la vida, pero perdimos el derecho a la vida por el desprecio mismo a la misma vida. A la misma vida. Y Romanos dice en esa parte, Dios muestra su amor para con nosotros en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro, Andrés, Juan, entendieron esto. Y salieron, después de la resurrección, salieron ellos a predicar acerca de ese gran amor que Dios demostró ahí en la cruz. Pero que lo demostró enviando a su hijo a nacer en Belén. Por eso es que él necesitó la Navidad, para mostrar ese amor, que él estaba en serio. Que él estaba en serio sobre la redención. En Hechos, por ejemplo, dice, ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les soltara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Somos testigos de ello, decía el autor de la Biblia. Ustedes lo mataron. Demostración. La muerte de Jesús demostró o demuestra la magnitud de nuestra ingratitud también. La magnitud de la muerte de Jesús representa la magnitud y la seriedad del pecado. Porque el pecado te separa de Dios para siempre. Y la muerte de Jesús representa la seriedad de que alguien tuvo que morir. Eso es serio para poder salvar. Entonces, no se puede demostrar amor sin un sacrificio.
No, es más, no se puede demostrar un gran amor sin un gran sacrificio. Por eso la Biblia, Jesús decía en una cierta ocasión, quizás uno no podrás entender cuánto alguien te ama hasta que esa persona haga un sacrificio por ti y por mí. No vas a poder entender. Luego el mismo Romano decía, ¿verdad? Es muy raro que alguien muera por un justo, aunque quizás alguno se atreva a morir por una persona buena. 5, 7 y 8 de Romanos. Dice, quizás alguien pueda morir por un justo, pero morir por alguien injusto, eso requiere realmente un verdadero amor. Dios necesita la Navidad para mostrar, para documentar su amor por esta raza rebelde. Por esta raza rebelde. De lo contrario, ¿cómo lo hubiéramos nosotros sabido? ¿Cómo? ¿Cómo hubiéramos sabido acerca del amor de Dios? ¿Cómo hubiéramos nosotros sabido acerca de la compasión, de la misericordia de Dios, si no es a través de Jesucristo, si no es a través de la Navidad? Ahí es donde la vemos. Jesús es el que viene a mostrarnos al Padre tal como Él es. En Mateo, llegamos al punto donde Mateo dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María por tu esposa, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y le pondrá el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire eso. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio, mire, de los profetas, del profeta Isaías, de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, hay algo interesante. Cuando se cumplió el plazo previsto, un carpintero judío descubre que su prometida está embarazada. Y mientras intenta decidir qué hacer, es cuando Dios le habla en el pasaje que hemos leído. Le dice, no temas en recibir a María. No temas para recibirla, porque lo que hay en su vientre no es de ningún hombre. Es del Espíritu Santo. Para creer eso y para entender eso, también se requería confianza y fe. Porque eso nunca había sucedido. Entonces, Dios organizó una demostración, lo documentó para que el mundo lo supiera y lo pudiéramos creer. Necesitamos verlo para creerlo. Y nosotros, a través de lo que hoy tenemos documentados en la Biblia, los documentos que estos hombres pusieron juntos, lo que ahora llamamos Biblia, nos narran esta historia de cómo Jesús nació, de cómo Él se hizo carne, Dios se hizo carne. Y eso es lo que muchos a veces les cuesta mucho entender y creer. ¿Cómo Dios se va a hacer carne? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Obviamente que no. Pero para el raciocinio humano, sí a veces tenemos dudas o no creemos eso. ¿Cómo Dios se va a hacer carne? Pues se hizo carne para vivir entre nosotros. ¿Cómo poder entender a los seres humanos si no es viviendo con los seres humanos? ¿Cómo poder atraer los seres humanos si no es haciéndote un ser humano? Y lo mostró y lo demostró. Y en esa plataforma es la que usted y yo conocemos ahora. Por eso es que Dios, e incluso Dios, necesitó la Navidad. Porque una acción vale más que 1000 palabras. Porque si solamente lo tuviéramos documentado,
sin hechos reales no tiene ningún sentido. Y esto habla muy, muy en serio a nosotros. Porque a veces nosotros en Navidad hablamos de que debemos amar a los demás, y es un tiempo para amar, y un tiempo para dar y para amar a los demás. Es cierto. Pero las palabras no llevan nada, al menos que vayan cargadas de una acción. Eso fue lo que hizo Dios. Dios no solamente pensó, oh, sí, hay que redimir ese mundo perdido, rebelde, y está todo desenfrenado, como ovejas sin pastor, y etcétera, etcétera. Él no solamente se quedó con esa declaración, mas Él accionó enviando a su Hijo unigénito a nacer de una virgen para que muriera en nuestro lugar. Y de esa manera compró nuestra redención, nos rescató. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de celebrar de que Cristo nació. No importa si nació en diciembre o en enero, febrero. Lo importante es que Él nació un día para traerte salvación a ti y a mí. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Amén.